Les invito a unirnos en una oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior hemos comentado sobre el tema de las causas, las distintas causas. Observemos que la búsqueda de la causa es la aplicación de nuestra naturaleza racional al ser, a la realidad, al mundo. Yo les pido que tengan mucha claridad entre lo que es resolver un problema y lo que es elaborar una pregunta. Porque esa es la diferencia clave entre las distintas destrezas cognitivas que tienen los animales o los computadores y lo que es propiamente inteligencia. Esto prácticamente no lo van a oír ustedes en ninguna parte. No le quiero dar demasiada importancia a esta clase, pero la realidad es esa. La realidad es que en todas partes nos presentan la inteligencia como si fuera solución de problemas. Incluso el término mismo inteligencia artificial que se suele citar en inglés con las letras AI, ¿no? Artificial Intelligence, AI, esa terminología se refiere a resolver problemas. Pero una cosa es resolver problemas para lo cual se pueden tener destrezas cognitivas u operativas y otra cosa es tener inteligencia. ¿Qué es lo propio de tener inteligencia? Es hacerse una pregunta sobre qué son las cosas independientemente de la relación estimúlica que tengan con nosotros. ¿A qué llamamos relación estimúlica? Relación estimúlica es lo que me resuelve un problema, lo que me calma una necesidad, lo que me trae un placer. Esas son relaciones estimúlicas. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, dos animalitos, un macho y una hembra, los ponemos en un laberinto y está en época de celo la hembra, entonces los aromas propios de esa época del cuerpo de la hembra alcanzan al varón que tiene ganas de tener sexo con esa hembra, pero están en un laberinto. Entonces tiene que resolver el problema de cómo encontrarse con la hembra y tiene que desarrollar estrategias cognitivas y estrategias operativas para llegar donde está ella. Eventualmente lo logra. Pero ¿qué está haciendo ese macho? ¿Qué está haciendo ese animal? Está resolviendo un problema. Ese tipo de destreza cognitiva y operativa responde a una situación de estímulo. Entonces, esa no es propiamente la inteligencia. Por supuesto que nosotros también respondemos a estímulos de muchas maneras. Si uno tiene sed y sabe en dónde hay agua fresca, uno va y consigue el agua fresca. Pero lo característico de la inteligencia humana es que no queda circunscrita, no queda enclaustrada en la formalidad estimúlica. Esto hace que el ser humano pueda elaborarse preguntas que están por encima del estímulo, preguntas que intentan captar qué son las cosas en sí mismas. ¿Qué es esto en sí mismo? Esa necesidad, ese apetito de saber qué son las cosas en sí mismas, eso es lo propio de la inteligencia. Lo llamamos hambre de verdad, hambre del ser, hambre del ser. Y eso es lo que produce la búsqueda de las causas. Hemos hablado entonces de los distintos tipos de causas. La causa material pregunta ¿de qué está hecho esto? La causa formal pregunta ¿cómo está hecho esto? La causa final pregunta ¿para qué sirve esto o para qué ha sido hecho esto? La causa ejemplar pregunta ¿esto a qué se parece o a qué quiere parecerse? Y la causa final, la causa eficiente,
que es la que nos interesa particularmente en este estudio de Santo Tomás sobre la existencia de Dios, pregunta cuál es el origen de esto, qué ha hecho esto, cómo ha llegado esto a ser. Fíjate que la causa eficiente, aunque la enunciamos con toda esta explicación que es propia de la filosofía y de la metafísica, fíjate que la causa eficiente es algo que pertenece a toda mente humana. Si tú llegas a tu casa, al entorno que tú conoces, y te encuentras que hay un florero que no estaba cuando tú dejaste la casa, tú preguntas, ¿quién puso esto aquí? Tú no llegas a tu casa y ves un florero que no estaba, o llegas y encuentras un gato que antes no estaba, o llegas y encuentras que falta un cuadro que antes estaba y dices, no está el cuadro, apareció el gato. No, tú preguntas por qué, tú preguntas qué hizo posible eso. La radicalización de la pregunta, ¿qué hizo posible esto? Esa radicalización de la pregunta es la búsqueda de la causa eficiente. Cuando nosotros hacemos esa búsqueda, cuando hacemos esa búsqueda de la causa eficiente, siempre tenemos que remontarnos a un ser distinto. Si yo llego a mi entorno, a mi cuarto, a mi casa, y encuentro un florero fino que antes no estaba, yo no digo, el florero se hizo a sí mismo ahí. Es necesario que haya habido otro ser que haya puesto ese florero, haya hecho ese florero, haya comprado ese florero. Alguien hizo que eso sucediera. El florero no se hace suceder a sí mismo. El florero no produce su efecto desde sí mismo y por sí mismo. Entonces me doy cuenta que es necesario que haya una causa eficiente. Esto, repito, está en la mente humana y de hecho es el recurso privilegiado, el recurso más frecuente dentro del mundo de la ciencia. Ese es también el recurso que utiliza Santo Tomás en la segunda de las vías para demostrar la existencia de Dios. Él dice, si esto tiene una causa eficiente, si algo tiene una causa eficiente, entonces quiere decir que debe ser algo distinto de lo que estoy estudiando. Entonces me doy cuenta que hay cosas que tienen una causa eficiente y busco cuál es esa causa eficiente. Y ahora hay dos posibilidades. Es posible que esa causa ya no tenga más causas. O es posible que esa causa también sea causada. Esas son las dos posibilidades que tengo. Y esas son las dos posibilidades que él estudia dentro de esta segunda vía. Leamos el texto que nuevamente se encuentra en la primera parte de la Suma Teológica, en la cuestión segunda, en el artículo 3. Nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia y esta, sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que si se quita la causa desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Es un razonamiento que uno puede seguir. O sea, este puede ser el gran Santo Tomás de Aquino, pero sus palabras se entienden perfectamente. De hecho, una señal de un buen profesor no es que no se le entienda, sino que sí se le entienda. Yo también aspiro a que sí se entienda lo que yo digo. Entonces, si tú llegas y te encuentras con que hay un florero ahí en tu casa, pues entonces eso requiere una prueba. ¿Esto de dónde sale? Esto no se hizo a sí mismo, entonces eso me remite a otro ser. Me remite, esa es la clave, me remite a otro ser. Y entonces dice, si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente y tampoco existiría el efecto último ni causa intermedia, y esto es falso.
Por eso hay que hablar de una causa eficiente primera. Y esa causa eficiente primera es a la que llamamos Dios, dice él. Fíjate que esto se parece mucho a lo que han dicho grandes científicos, entre otros Albert Einstein. Albert Einstein decía que la gran pregunta es ¿por qué hay algo y no nada? Que en el fondo es una pregunta por la causa eficiente. Y la única respuesta que tú puedes dar a esa pregunta, ¿por qué hay algo y no nada? Que es una manera de preguntar por la causa eficiente última, ¿no? Mejor dicho, la primera de todas. Y cuando tú haces ese tipo de pregunta, llegas a una conclusión, y es que solo hay dos respuestas posibles. Tú solo puedes decir, porque sí, porque siempre ha sido así. O tienes que admitir que hay una causa eficiente primera. Quiero recordar dos cosas, ahora que ya hemos terminado de exponer esta vía. Quiero recordar dos cosas. Primera, recuerde usted que cuando se habla de antecedente en las causas, es un antecedente lógico, no necesariamente un antecedente cronológico. Esa parte es muy importante porque cuando algunos tratan de derribar este tipo de argumentación, de inmediato entonces tratan de envolvernos con el tema de la complejidad que tiene el tiempo, la complejidad que tiene el tiempo cuando hablamos de física. Usted sabe que en la relatividad general, en la relatividad especial, en las teorías de la relatividad, tanto especial como general, bueno, ya desde la especial, usted se encuentra que el tiempo no es igual para todos los observadores. Eso significa que dos personas pueden estar viendo el mismo fenómeno y no necesariamente lo que es simultáneo para ti es simultáneo para ti. Pero ya desde principios del siglo XX le hicieron la pregunta a Einstein y le hicieron la pregunta a otros grandes físicos de la época sobre si esta diferencia en el registro del tiempo era también una diferencia en el registro de la causalidad. Esa es una pregunta física muy interesante. El hecho de que, por ejemplo, usted en su marco de referencia detecta que el acontecimiento A es simultáneo al acontecimiento B, y en cambio usted no los ve simultáneos, parece sugerir que tal vez hay un marco de referencia en el que la causa no es anterior sino posterior al efecto. Por ejemplo, causa, se cayó el vaso, efecto, se regó el agua. ¿Hay algún marco de referencia en el que primero se riegue el agua y después se caiga el vaso? Y la respuesta que han dado estos mismos físicos es los cambios en el marco de referencia, según la relatividad especial, nunca cambian el orden causa-efecto. Yo les sugiero que escriban esa frase, que les puede servir solo una vez en la vida. Uno no tiene muchas discusiones de esas, pero le puede servir. Porque les repito, a uno intentan envolverlo con esa clase de cosas. A uno intentan confundirlo con esa clase de cosas. Entonces la frase es, a ver, la decimos en otro orden. La teoría especial de la relatividad afirma que el orden causa-efecto no cambia en ningún marco de referencia. El orden causa-efecto no cambia en ningún marco de referencia. Por consiguiente, no puede darse que en un marco de referencia yo me encuentre con que primero se cayó el vaso y luego se regó el agua, y en otro marco de referencia, porque se está moviendo a otra velocidad o porque tiene tal o cual aceleración, entonces resulta que primero veo el agua regarse y después veo el vaso caerse. No, eso no sucede. Entonces, ese tipo de obstáculo que se pretende presentar de parte de la ciencia contemporánea por la complejidad de la realidad del tiempo en la física moderna, eso no vale. Entonces, por favor, recordar eso. Una cosa es la antecedencia lógica y otra cosa es la antecedencia cronológica, para que no estemos confundidos. Segundo, observemos que
Cuando Santo Tomás dice que llegamos a una causa primera, no dice, esto demuestra la veracidad del Evangelio según San Mateo. Tampoco dice, esto demuestra por qué hay que bautizarse. O esto demuestra por qué la Iglesia Católica es verdadera. No. Observe que la demostración es completa. Él no está ofreciendo nada menos que una demostración. Es una demostración y es una demostración completa. Pero el término de la demostración completa no llega hasta el Evangelio, no llega hasta los sacramentos, no llega ni siquiera hasta la oración. Entonces algunas personas sienten como una especie de desilusión y dicen, bueno, pero ¿qué hago yo rezándole a la causa primera? Tú, causa primera. No, yo no le voy a rezar a la causa primera. Yo prefiero un Jesús cercano, un Jesús amigo, un Jesús que tiene que ver conmigo. No hay necesidad de que los opongas. Lo que estamos haciendo aquí, eso era lo que quería recordar, se llama prolegómenos, estamos limpiando el terreno, estamos quitando obstáculos. Además te digo una cosa, cuando uno tiene fe, que ese es un regalo de Dios, un regalo gratuito de Dios, cuando uno tiene fe, bendito sea el Señor, y uno estudia estos argumentos, la fe, lejos de disminuir, se afianza, se embellece y se levanta. Entonces, por ejemplo, en el caso de este servidor, por misericordia de Dios yo tengo fe, yo tengo la fe católica, me siento agradecido, gozoso de eso. ¿Y a mí en qué me ayuda a saber qué es la causa primera? Pues por ejemplo, el tema de la causa primera conecta con un tema favorito de nosotros los creyentes. Dios es el Señor. Entonces, si Él es la causa primera, Él está por encima de todos, incluyendo por encima de los enemigos de la iglesia, por encima de las corrupciones de la misma iglesia, por encima de las personas que uno conoce. Entonces, por encima de este cura que no me convence, de este obispo que me parece un traidor, de este papa que no me gusta, por encima de todo eso está Él, que es el Señor. O sea que sí tiene una conexión incluso con la vida espiritual. Para los interesados en profundizar sobre ese tipo de espiritualidad, que es muy poca gente estadísticamente hablando, este modo de espiritualidad basado en una metafísica estricta, metafísica filosófica estricta, obsérvese la palabra que utilizo, metafísica filosófica estricta. No estamos hablando aquí de lo que se llama metafísica en el lenguaje vaporoso, en el lenguaje ambiguo de la nueva era. Porque allá llaman metafísica a cualquier cosa que no sea comprobable por los sentidos. Es una tristeza, es una profanación de la palabra metafísica. Aquí hablamos de la metafísica real, seria, la filosófica, la que realmente cuesta trabajo, pero que trae verdadero conocimiento. Entonces, ¿hay alguna escuela de espiritualidad en la iglesia que haya cultivado ese tipo de espiritualidad basada estrictamente en esta metafísica dura? Sí, esa escuela se llama la escuela renana, por el Rin, escuela renana de espiritualidad, y es ahí donde entran dos autores dominicos que vivieron muy posteriores a Santo Tomás, aunque ellos no se apoyaban tanto en Santo Tomás, sino más en San Alberto Magno, pero era una escuela de espiritualidad basada en metafísica. Son ellos, Enrique Seuze, la primera con S y la segunda con Z, Enrique Seuze, y el otro se llama Juan Taulero. La obra más famosa de Enrique Seuze es El reloj de la sabiduría. Entonces, estos alemanes, porque esta gente era alemana, estos alemanes cultivaron una espiritualidad que busca a Dios y que quiere encontrarse con Dios muy de la mano de este tipo de metafísica estricta, dura, exigente. Ahora hago un comentario personal. En el caso mío, será porque soy latino o colombiano o lo que sea, para mí ese modelo de espiritualidad me cuesta mucho trabajo, ya como vida espiritual. No es el estilo mío. Yo estoy mucho más cercano al estilo de un Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Catalina de Siena, que están mucho más cerca a la humanidad de Cristo. Estos no. Estos más bien se acercan a Cristo como logos y sabiduría del Padre, como ya lo sugiere el título de la obra cumbre de Enrique Seuze. Grandes santos
grandes místicos que cultivaron esa espiritualidad, que es la espiritualidad que brota de las vías de Santo Tomás. O sea que en la iglesia hay de todo. Hay esta gente que ha hecho todo un camino espiritual a partir de estas vías. Bueno, esa es la segunda vía, la vía de la causa eficiente. La primera vía fue la del movimiento, lo que supone el paso de la potencia al acto, que es algo que siempre requiere de otro ser. Y lo segundo es la causa eficiente, que también requiere de otro ser. Son muy parecidas, ustedes se dan cuenta, estas dos vías, y en ambos casos se utiliza el argumento de la regresión infinita. Tú no puedes tener una regresión infinita, tú tienes que llegar a un primero. Entonces ese se llama el motor inmóvil en el caso de la primera vía, y se llama la causa incausada a partir de la segunda vía. Hay un parecido también lejano entre la segunda y la tercera vía. La tercera, nos dice Santo Tomás, es la que se deduce a partir de lo posible y lo necesario. Aquí traducen como lo posible, otras traducciones hablan de lo contingente. Esa idea de lo contingente es muy interesante porque conecta con algunos filósofos del siglo XX que sin embargo llegaron a conclusiones muy distintas. Aquí llamamos que algo es necesario. Necesario llámase aquello que no puede dejar de estar, algo que tiene que ser. Eso es lo necesario. Contingente, en cambio, es aquello que podría estar o no estar. Entonces, si uno se pone a analizar cosas, uno se da cuenta que muchas cosas son contingentes. A ver, desde donde me encuentro alcanzo a ver el borde de un techo que es de color verde. ¿Tenía que ser verde ese techo? No. O sea, el universo hubiera podido funcionar muy bien si el techo fuera azul, o si el techo fuera morado, o si fuera negro. Es decir, que eso sea verde es algo contingente. En esta traducción lo llaman lo posible. Tratan de suavizar el lenguaje. Lo posible es lo contingente. Lo más impresionante está cuando uno empieza a examinar incluso la propia vida. Porque entonces uno hace esta pregunta: ¿yo tenía que existir? Y la respuesta a la que uno llega es dramática: yo no tenía que existir. Yo mismo no tenía que existir, es decir, yo mismo soy contingente. Y si yo puedo decir eso de mí mismo, y si cada uno lo puede decir de sí mismo, eso quiere decir que el hecho de que estemos, los que estamos, por ejemplo, en este momento, en este salón, pues ¿eso qué es? Y eso es una multiplicación de contingencias. Estas son contingencias a la potencia n, ¿no? Porque realmente no es que tenía que suceder que nosotros nos encontráramos. Fíjate que esto va en contra de un pensamiento que es lo contrario de lo que estamos afirmando. Es el pensamiento fatalista. El pensamiento fatalista es el que repite una y otra vez: tenía que suceder. O si no, repiten: estaba escrito. Estaba escrito. El destino, exactamente. La idea del destino, la idea del fatum que decían los latinos, la idea de la moira que decían los griegos, la idea del fatalismo hindú, por ejemplo, es algo que el Islam también tiene en su mayor parte. El Islam es fatalista. El Islam asegura que cada persona tiene escrita en su frente, algunos tienen amplio espacio, que tiene escrito en su frente su destino. Entonces, para ellos es el fatalismo. Pero un análisis racional nos lleva a hacernos esta pregunta: oye, ¿y por qué tenía que ser? Cuando tú dices tenía que ser, ¿por qué tenía que ser? ¿Por qué? Y cuando usted hace la pregunta, porque fíjate que esta es una manera racional de expresarse, yo quiero destacar eso, porque es que todo el tiempo nos están diciendo que la fe es un asunto irracional y que la gente que tiene fe no piensa. Y mi lema, que siempre repito, es: Dios me dijo que creyera, Dios no me dijo que no pensara.
Entonces dejen de estar presentando unas oposiciones artificiales que solamente son oportunismo ideológico, oposiciones entre fe y ciencia o entre fe y razón. Esas oposiciones son artificiales. Lo que estamos utilizando es la razón y nos damos cuenta que el fatalismo no resiste un análisis racional. Cuando usted dice, tenía que suceder. Un primo mío iba en su bicicleta, distraídamente se encuentra con una alcantarilla destapada. Obviamente la llanta se hunde, la persona da un bote, presenta una herida brutal, pérdida de sangre. Eso hubiera podido prácticamente ser fatal. Se le dañaron 1 o 2 meses de su vida mientras se recupera de las múltiples heridas y fracturas, pero sobrevivió. Gracias a Dios sobrevivió. Entonces, alguien comenta, tenía que suceder, estaba escrito. Y uno pregunta, ¿y por qué tenía que suceder? Eso no tenía que suceder. Si hubiera una ciudad donde se utilizaran los presupuestos para lo que son, o si la gente no se robara tapas de alcantarillas, no tenía que haber sucedido eso. Entonces uno se da cuenta que no es racional afirmar que tenía que suceder. Eso no es racional. Es una manera más bien de suspender el pensamiento. Porque en el momento en el que yo digo, tenía que caerse mi primo en esa alcantarilla, ya dejo de preguntar porque tenía que suceder. Pero en el momento en el que yo digo, no estoy de acuerdo con eso, no tenía que suceder, en ese momento tengo que seguir preguntando. Y si no tenía que suceder, ¿por qué sucedió? Sucedió por la irresponsabilidad, qué sé yo, de obras públicas en esta ciudad. Sucedió por la ladronera tan brutal que hay en esta ciudad, que se roban lo que sea. Sucedió porque... Entonces uno, para parar las preguntas, uno dice tenía que suceder. Pero es que creer no es parar de preguntar. Esa es una de las bellas afirmaciones de San Anselmo. Uno cree para entender, pero uno también entiende para creer. El crede ud intelligas es una de las maneras de traducir un famoso pasaje de Isaías, crede ud intelligas. Pero San Anselmo dice intellige ut credas, entiende mejor para que creas mejor. Entonces la idea de que uno tiene que dejar de pensar para creer mejor, esa idea es ajena a nuestra fe, eso no tiene nada que ver con nuestra fe. Bueno, teniendo eso claro, ¿qué decimos? Decimos que el fatalismo no cabe, porque fíjate que el fatalismo se parece mucho a lo que hemos criticado al refutar las objeciones de las anteriores vías. Si alguien me dice el universo es así porque es así, eso se parece mucho al fatalismo. Esa es una manera de interrumpir el pensamiento. Yo no quiero que interrumpas el pensamiento. De hecho, una de las frases de Santo Tomás es que la fe es la máxima perfección de la inteligencia. No solo no es contraria a la inteligencia, sino que es la máxima perfección de la inteligencia. Bueno, pero acuérdate que con estos argumentos no estamos demostrando la fe, ya eso lo explicamos en otra charla. Bueno, sigamos. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos en que cuando se habla de lo que tenía o no tenía que suceder, pues nosotros no admitimos el fatalismo. Entonces llego a una conclusión, que hay cosas que no tenían que suceder, pero que sí sucedieron. Estaba escrito en el universo que un ladrón agarrara la tapa de la alcantarilla y que luego pasara a mi primo y se volcara y se fracturara el cráneo ahí. No. Eso no tenía que suceder. Entonces, cuando yo empiezo a analizar lo que no tenía que suceder, encuentro que la historia humana es una sucesión de contingencias, de cosas que no necesariamente, oiga la frase, no necesariamente debían pasar, no necesariamente. Con eso en mente, volvamos sobre el texto de Santo Tomás. Aquí nos dicen la palabra posible, pero la palabra clásica no es posible. La palabra clásica es contingente. La tercera vía es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas y consecuentemente es posible que existan o que no existan.
Es lo que acabamos de decir con otro lenguaje, ¿cierto? Nos damos cuenta que estamos en un universo de contingencias, una cantidad de cosas. Bueno, según eso, es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre. Esto es muy interesante. Es imposible que lo contingente exista siempre. Por favor, evalúe usted eso. Evalúe usted esa frase. Es imposible que lo contingente, es decir, lo meramente posible. Es imposible, que suena incluso gracioso en español, ¿no? Es imposible que lo meramente posible exista siempre. Es imposible que lo meramente posible exista siempre. Bueno, el esfuerzo que supone entender ese argumento es lo propio de lo que llamamos metafísica de la verdadera, ¿no? La filosófica, la dura. No el lenguaje vaporoso, ambiguo, nueva era y tonterías de esas. No, aquí estamos hablando metafísica dura. Entonces analicemos ese argumento. Es imposible que lo meramente posible exista siempre. ¿Por qué eso es así? Entonces, tratemos de llegar a una demostración. Cuando usted tiene que hacer una demostración, usted puede proceder directamente o indirectamente. Una manera de proceder directamente es por vía de causas. Una manera de proceder indirectamente es por vía de contradicción. Entonces, usted va a tratar de proceder por vía de contradicción. Ese es el ejercicio en el que necesito que entre en este momento. Para completar el argumento de la tercera vía, es necesario demostrar que no podemos estar simplemente ante una sucesión de hechos o de razones o de seres contingentes. La manera como eso se puede demostrar es estableciendo una serie infinita, como lo hemos hecho en el caso del movimiento, que fue la primera vía, como lo hicimos en el caso de las causas, que fue el caso de la segunda vía. Entonces, ¿cuál es la manera de establecerlo? Nosotros nos damos cuenta de que hay seres contingentes. El ser contingente no tiene la razón de ser, no la tiene en sí misma o en sí mismo. Quiere decir que el ser contingente ha recibido el acto de ser, lo recibe de otro o de otros. Ese recibir su ser de otro es lo que se llama, pues, ser puesto en acto. No es simplemente una esencia, es una existencia. No es un ser pensado, es un ser que existe en la realidad. Si nosotros ahora nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la que se le ha dado el ser a ese ser contingente? Nos damos cuenta que esa razón, que en el esquema de nuestro tablero es la razón 1, esa razón 1 no puede ser necesaria, porque si el ser que dio el ser lo dio necesariamente, entonces el ser originado también tendría que existir necesariamente. Y hemos dicho que es un ser contingente. Entonces la razón 1 por la cual el ser, aquel, le dio el ser al contingente, tiene que ser una razón contingente. Pero si luego repetimos la pregunta, ¿y por qué se dio esa razón contingente? De nuevo tenemos que responder que tendría que ser por otra razón contingente. Porque, de nuevo, si esa razón 2 no fuera contingente sino necesaria, entonces la razón 1 tampoco sería contingente sino necesaria, y entonces el ser contingente no sería contingente sino necesario, lo cual es una contradicción. Esto quiere decir que nos encontramos, ante el hecho de que exista lo contingente, nos encontramos con una sucesión de razones contingentes. Pero lo mismo que hemos dicho en el caso del movimiento, y lo mismo que hemos dicho en el caso de la causa, nos damos cuenta que una sucesión de razones contingentes o de seres contingentes no puede demostrar, no puede probar la existencia de un ser contingente. Entonces, en algún momento tiene que existir un ser que sea necesario. No podemos apoyar esta serie de razones contingentes una sobre otra, porque cada una de ellas se apoya sobre las otras. Y así como cuando yo tengo una sucesión de causas, la última
solo es verdadera causa si está apoyada en otra que es verdadera causa, la cual solo es verdadera causa si está apoyada en otra que es verdadera causa, entonces nos damos cuenta que tiene que haber una que sea primera y verdadera causa, lo mismo, o causa incausada, así tenemos que hablar aquí. Entonces no podemos tener una simple sucesión de seres contingentes, tenemos que llegar en algún momento a un ser que sea necesario. Y ese ser que es necesario, ese es el que nosotros llamamos precisamente Dios. Ese es el razonamiento que se presenta en la tercera vía. Como hemos explicado en otras oportunidades, también aquí recordemos que lo que se demuestra aquí es que tiene que haber ese ser necesario. El encuentro personal con ese ser necesario, el encuentro de fe, de oración, de devoción, de amor, de adoración con ese ser necesario, es algo que no queda garantizado con la sola demostración de la existencia. Aunque vamos a ver, mis estimados amigos, que cuando se habla de los seres que son necesarios, o el ser que es causa primera, o el ser que es motor inmóvil, los magníficos atributos de ese ser que estamos descubriendo, que luego habrá que demostrar que es un solo ser y que no son varios seres. Este es el tema de los atributos que tendremos la semana entrante, si Dios permite. Entonces, los magníficos atributos de ese ser nos invitan ciertamente al asombro. Hay un autor que yo quisiera que ustedes conocieran. No lo vamos a mencionar mayormente aquí, salvo en esta clase. Ese autor se llama Plotino. Plotino no fue cristiano, Plotino fue un filósofo. Y Plotino fue un filósofo enamorado de este tipo de argumentos que llevan finalmente a la unidad, al infinito, al ser. Ese fue Plotino. Y Plotino llevaba una vida de gran rectitud, generosidad, despojo, amabilidad, pureza. Es decir, él era como un monje, pero él no era un monje cristiano, él no era un monje budista, él no era un monje sufí, él era un monje de la filosofía. Y era un monje de la filosofía porque su corazón había quedado prendado por las maravillas de ese ser único del cual estamos descubriendo atributos. Con lo cual estoy diciendo que aunque estas demostraciones no nos conducen directamente, de un modo directo e inmediato al Dios del Evangelio, sí tienen una función porque nos ayudan a levantar el corazón y nos ayudan al asombro y nos ayudan, como a Plotino, ese fue el caso de Plotino, nos ayudan a la adoración. De una vez voy a hacer una advertencia sobre Plotino, porque al oír elogios sobre Plotino, tal vez algunos de ustedes puedan entrar en una cierta desconfianza. Resulta que Plotino era neoplatónico, y como neoplatónico, entonces él veía en la materia una especie de enemigo del ser. Eso quiere decir que en Plotino no vamos a encontrar una genuina antropología compatible con la Biblia. No vamos a tener esa antropología. Entonces yo no estoy proponiendo aquí que nos volvamos plotinos, que nos plotinicemos. No estoy proponiendo la conversión al plotinismo o al neoplatonismo, sino estoy simplemente comentando por vía de ejemplo que hay una persona sumamente interesante llamado Plotino, vivió en la era cristiana, conoció algo del cristianismo, pero era una persona completamente fascinada por este mundo de la filosofía, y eso muestra el poder que este asombro puede tener en algunas personas. Bueno, entonces es necesario que vayamos por favor a la cuarta vía. La cuarta vía sí es diferente, ciertamente la cuarta vía es diferente de las otras, como lo vamos a encontrar en unos momentos. Nuevamente nos vamos a la primera parte de la Suma Teológica, seguimos en la cuestión segunda, y todo lo que hemos desarrollado en estas clases, todo se basa en el artículo tercero. Suma Teológica, primera parte, cuestión segunda, artículo tercero. Entonces, vamos aquí para la cuarta vía. Dice esta traducción, que no es la que más me gusta, siempre habrá que referirse al original latino. La cuarta vía se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las cosas, dice aquí. Nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores, esa palabra no la utiliza Santo Tomás,
Y otros valores se dan en las cosas, en unas más y en otros menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble, y en consecuencia es el máximo ser. Pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como se dice en el segundo libro de la Metafísica. Como quiera que en cualquier género lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género, del mismo modo hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección, y le llamamos Dios. Bueno, este argumento nos deja un poco perplejos, porque daría la impresión de que estaríamos haciendo como una especie de proceso inductivo, como el que se hace en la ciencia. Estamos tomando aquello que tiene más y menos, y entonces a partir de ahí queremos definir que existe un máximo. Bueno, ¿qué podemos decir de ese argumento? ¿Dónde está la fuerza de ese argumento y por qué debemos considerarlo, si es que lo es, debemos considerarlo conclusivo? Habla de lo que existe más y lo que existe menos. Yo quisiera que ustedes lo reflexionaran por un momento. ¿Qué tan concluyente es este argumento? ¿Qué tan definitivo es? Se habla de lo más y de lo menos y se dice, tiene que darse un máximo. O sea, el centro del argumento parece ser ese. Lo que tiene más y tiene menos, de algún modo, debe tener un máximo. Eso parece como un poco extraño, porque uno podría pensar nada más en la serie de los números, ¿no? Pues los números, hay números mayores que otros, y nadie va a decir que existe un número máximo, porque ese número máximo le sumo 1 y ya tengo un número más grande. Entonces parece que el argumento no fuera conclusivo. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que quiere decir exactamente este argumento? El corazón de la argumentación no es simplemente que existe un más y un menos, porque es evidente que se da un más y un menos, por ejemplo, en los números, y eso no quiere decir que exista un máximo en los números. Entonces nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre buscar el más y el menos en algo como los números y el buscar el más y el menos en algo como lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es bello, lo que existe? Nos preguntamos cuál es la diferencia. Un modo de referirnos a esta diferencia es lo que nos dijo Oscar, es decir, que en un caso estamos hablando de simples cantidades y en otro ya estamos hablando de cualidades. Y cuando nosotros hablamos de cualidades, nos damos cuenta que hay cosas que pueden ser mejores. El hecho de que se pueda mejorar algo está indicando la conciencia de un máximo. Por ejemplo, lo que comentábamos hace un rato, por ejemplo, si nosotros vemos un rostro, que es un rostro bello, pero le tenemos una objeción y decimos, pero sería más bello si, esto indica que aquello que es bello, que nos hemos encontrado como bello, tiene solamente una participación de la belleza. Y podría participar más de la belleza, es decir, podría ascender en la jerarquía de lo bello si se eliminara ese defecto. Entonces, en aquello que tiene verdaderas cualidades, como lo bueno, como lo verdadero, que es a lo que se refiere Santo Tomás en esta cuarta vía, lo bello, lo verdadero, lo bueno, aquello que tiene cualidades, entonces tiene jerarquía, y lo que tiene jerarquía necesariamente hace referencia a un máximo, porque nosotros en nuestro propio lenguaje dejamos ver que existe ese máximo cuando ponemos esas objeciones. Si una persona tiene con nosotros un acto de caridad maravilloso, generoso, pero nos lo echa en cara, nos damos cuenta que lo hubiera podido hacer mejor. Hubiera sido mejor si además de darme esa donación, no me la echara en cara. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta persona
podría haber hecho las cosas mejor, que tuvo un defecto. ¿Y cómo sé yo que podría haberlas hecho mejor? Pues porque se encuentra dentro de una jerarquía, es decir, porque existe un máximo. Dicho de otra manera, se puede hablar de máximos cuando nosotros tenemos verdaderas cualidades. Y esto también se aplica a los números. Entonces, los números adquieren características de mejor o de peor no por sí mismos, sino solamente cuando se unen a cualidades, que era el ejemplo un poco tonto que dábamos, ¿no? ¿Usted prefiere tener 7 deudas o prefiere tener 93 deudas? En ese caso prefiero 7 deudas. Pero usted prefiere tener 7 millones o 93 millones. En ese caso prefiero 93 millones. Entonces se ve que las cantidades por sí mismas no son ni mejores ni peores. Pero donde entran las verdaderas cualidades, sí es posible encontrar defectos, sí es posible encontrar jerarquía, sí es posible encontrar participación. Cuando hablamos de participación, estamos hablando de que un ser, en cierto sentido, recibe el acto de su belleza, de su bondad o de su verdad de otro ser. Y esto quiere decir que, como en los ejemplos anteriores, no podemos tener una sucesión infinita de seres y por eso tiene que darse una cualidad perfecta en algún ser y ese ser es al que llamamos Dios. Observemos que esta argumentación se mantiene en el plano de la objetividad, es decir, se mantiene en el plano de cómo las cualidades son realidades objetivas, es decir, hay actos que son objetivamente mejores que otros actos. Es mejor, en cualquier parte, es mejor hacer el bien sin echarlo en cara que hacer el bien y echarlo en cara. Esa es una realidad objetiva. Ahora bien, ¿por qué destaco esto? Porque esta misma vía, esta cuarta vía de Santo Tomás, también tiene una versión que podríamos llamar antropológica o podríamos llamarla subjetiva. En ese caso estamos hablando de una versión persuasiva o una versión por vía de persuasión de esta cuarta vía de Santo Tomás. ¿En qué consiste esa versión antropológica o subjetiva o persuasiva? Pues en que cada uno de nosotros tiene sus propias búsquedas. Entonces, en la versión antropológica de esta cuarta vía, que no es una versión propiamente de demostración, sino de persuasión, lo que se hace es invitar a la persona a que busque dentro de lo mejor de sí misma, a que busque cómo puede usted llegar a ser mejor, cómo puede usted llegar a ser más verdadero. Algo así como, si usted es consecuente con su propia búsqueda de lo que es verdadero, si usted es consecuente con su propia búsqueda de lo que es bueno, si usted es consecuente con su propia búsqueda de lo que es, puro, de lo que es bello, usted termina encontrando a Dios. Usted termina encontrando a Dios. En sus famosas discusiones, que para gusto mío, gracias a Dios, no han seguido, en sus famosas conversaciones más que discusiones entre el Papa Francisco y algunos ateos, el Papa Francisco utiliza la cuarta versión, la cuarta vía de Santo Tomás, pero en la versión antropológica. Es decir, no utiliza la argumentación filosófica, sino más bien invita al que es ateo a que busque lo mejor de sí mismo, a que camine por lo mejor de sí mismo y por lo mejor que encuentra en el mundo, con la certeza de que así puede encontrarse con Dios. Parece que es una vía persuasiva útil. Algunas famosas conversiones se han dado de esta manera. Usted recuerda, por ejemplo, el caso de una mística francesa llamada Martha, apellido Robin, se escribe Robin. Martha Robin, una mística francesa del siglo XX, fue una mujer que estuvo rodeada de milagros absolutamente inexplicables. Entre otras cosas, el vivir solamente de la Eucaristía durante meses e incluso durante años. Cuando empezaron los rumores de que esta mujer vivía solamente de la Eucaristía y que se la pasaba orando, sobre todo por los sacerdotes, la conversión de los sacerdotes, la conversión de los pecadores, y que prácticamente ese era su día, pues obviamente muchos ateos tomaron eso a burla. Dijeron, no, pues ahí le pasarán su comida o alguna cosa, nadie puede sobrevivir sin comida. Y entonces algún ateo se acercó allá donde ella vivía, y entonces dijo, yo quiero verificar el asunto ese de la Eucaristía. Y entonces formaron turnos entre varios ateos para vigilarla 24 horas al día, para ver si realmente le pasaban comida o no le pasaban comida. No solo descubrieron que efectivamente sobrevivía de una manera inexplicable, sino que descubrieron que durante todo ese tiempo, la mayor parte de su día y de su noche, lo que esta mujer hacía era orar. Y entonces algunos de ellos se convirtieron.
ella no les planteó nunca ningún argumento metafísico, ella no les planteó ningún argumento filosófico, pero es evidente que la humildad y la oración y el testimonio tan impresionante, además milagroso, esta mujer pues logró unas cuantas conversiones. Lo mismo ha sucedido en el santuario de Lourdes, donde hay personas que se han burlado de los milagros que se le atribuyen a la intercesión de la Virgen, y luego resulta que intentan verificar y vuelven y verifican y dicen no hay ninguna explicación para esto, y hay algunas personas que se han convertido. Entonces quería comentar eso sobre la cuarta vía de Santo Tomás, que tiene como esas dos versiones: la versión rigurosa que la hemos expuesto aquí. La versión rigurosa es la que hace el estudio de las cualidades, la jerarquía y la participación de un modo objetivo. La versión antropológica o subjetiva es una versión por vía de persuasión, y lo que hace es lo que ha querido el Papa Francisco, tratar de invitar a las personas a que descubran su propia bondad, cultiven su propia bondad, y por ese camino te puedes encontrar con Dios. Es decir, en vez de estar maltratando, destruyendo, burlándote, humillando, trata de buscar lo mejor de ti, y seguramente en esas alturas te puedes encontrar con Dios. Bueno, vayamos a la quinta y última de estas vías de Santo Tomás, que yo creo que nos han dejado unas cuantas enseñanzas. Entonces nos vamos nuevamente, ya sabemos que estamos ¿en qué? Estamos en la primera parte de la suma, cuestión segunda, artículo tercero. La quinta dice: la quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran sin embargo por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento o inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, y a ese ser lo llamamos Dios. Entonces, la quinta vía se apoya en el ordenamiento del universo, en el para qué del universo. Se parece un poco a la causa final, si te das cuenta. Es algo así como, ¿qué sucede si hacemos una pregunta por la causa final, no atendiendo solamente a uno o a dos seres, sino mirando pues lo que acontece en el universo, ¿no? El ordenamiento de las cosas. Esa es la quinta vía. Se trata de mirar el para qué y encontrar un propósito. Como en las otras vías, también aquí es necesario un poco de análisis para realmente apreciar en qué consiste el argumento. No se trata simplemente de la afirmación de que hay regularidad. Realmente lo que nos está diciendo Tomás es que hay regularidad, sí, pero nos está diciendo otra cosa, que dentro de esa regularidad se descubre un propósito. Una regularidad que tiene un propósito. ¿Se puede encontrar ese propósito? Un filósofo que viene a mi mente en este momento es Bergson, Henri Bergson. Henri Bergson hablaba de que había un élan vital, había un impulso vital que se reconoce. Tal vez es un modo un poco literario de hablar de las cosas, pero sí podemos reconocer hay algo que la ciencia encuentra. Hay un deseo de ser, hay un deseo de la vida. Ese deseo de ser parece presidir muchísimas cosas dentro de la naturaleza. Ese amor al ser. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de esa búsqueda del ser? De inmediato surgen objeciones. Los evolucionistas nos van a decir, mire, no hay ningún amor al ser. Dejen de inventar que haya amor al ser, que eso no existe. Simplemente lo que sucede es que aquellas especies que están mal adaptadas van desapareciendo. Y las especies que están mejor adaptadas van quedando. Entonces, no tiene nada de raro que las especies que nosotros encontramos
son especies que sobreviven porque las especies que estaban mal adaptadas, pues desaparecieron. Entonces, eso no tiene nada de extraordinario. No tiene nada de extraordinario. ¿Cómo se responde a esa objeción? La objeción es: no existe en realidad amor al ser, no existe en realidad amor a la vida o elan vital que decía Henri Bergson. No existe eso, sino simplemente lo que existe es algo como lo que popularmente se llama la supervivencia del mejor adaptado. Survival of the fittest, decían en inglés. La supervivencia del más adaptado. Eso es lo único que existe, y por consiguiente el propósito que usted cree ver en las cosas es un propósito que simplemente está en su mente. Si hay una frase que repiten continuamente los de la teoría de la evolución es: el universo no tiene ningún propósito, la vida no tiene ningún propósito. Simplemente usted, si quiere, le da un propósito a su vida, pero sepa que usted también se va a morir, usted también va a desaparecer. Sepa usted que este planeta un día se lo va a tragar el Sol. El Sol es una estrella que se va a hinchar. El final de las estrellas, como el Sol, supone hincharse. Y esa hinchazón, esa inflación del Sol, va a alcanzar un poco más de la órbita terrestre. O sea que, finalmente, la Tierra va a ser devorada por el Sol. De aquí a que eso suceda, es muy poco probable que haya sobrevivientes de la especie humana, y si los hubiera, tendrían que haberse ido para otra parte. O sea que todo se va a acabar, y una vez que eso se acabe, se enfría el Sol y se van apagando las estrellas, y porque todas las estrellas se van a apagar, además las estrellas se están alejando. Entonces el final del universo es disperso, solo, frío, muerto, y no hay ningún propósito para esta vida. Ahora que ya lo sabe, vaya y disfrute. Vaya y pásela bien. Porque realmente no espere usted que la cosa va a ser de otra manera. Ese es el mensaje de los evolucionistas. Ese es el mensaje de los evolucionistas. ¿Cómo se puede, si se puede, refutar eso? O tal vez no hay que refutarlo, sino simplemente pues asumir la vida dura, así como es. ¿Qué dicen ustedes al respecto? La realidad es que la existencia del universo requiere una cantidad de requisitos. La subsistencia del universo tiene una cantidad de requisitos. Esos requisitos se han ido esclareciendo a lo largo de los siglos, y en este sentido la quinta vía de Santo Tomás es diferente de las otras, porque las otras vías de tal manera se apoyan en argumentos puramente metafísicos que no requieren, digamos, de datos de la ciencia. En cambio, esta sí. Pero la ciencia, particularmente la ciencia que encontramos en el siglo XXI, le da la razón al argumento que presenta Santo Tomás. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que básicamente en el universo tenemos materia en sus diversas expresiones, energía en sus diversas expresiones y leyes. Eso es lo que constata un científico. El científico no puede constatar otro tipo de cosas, pero esas sí las puede constatar. Y nos damos cuenta que la materia y la energía forman una especie de continuo. Un continuo que queda descrito por la noción de campo. Un campo. Cada una de las partículas de materia forma un determinado campo. Entonces, si hablamos de los electrones, un electrón no es simplemente una partícula, sino que cada electrón es un campo que se suma a los miles de miles de miles de millones de millones de millones de otros campos que forman otras partículas. Entonces, quiere decir que, simplificando mucho las cosas, la ciencia moderna lo que nos presenta es que hay campos y hay leyes. Y nos encontramos que la posibilidad de la coexistencia de esos campos requiere de una serie de números, una serie de constantes, y esas constantes no son arbitrarias. Lo que conocemos en este momento es que esas determinadas constantes
tienen que encontrarse en rangos muy precisos para que sea posible la existencia misma de la materia y por tanto para que haya un universo. Eso es lo que en inglés se llama fine tuning. El fine tuning quiere decir la graduación fina, la fina o la afinación extrema que presentan las constantes de los campos cuánticos. Esa afinación extrema de los campos cuánticos, esa tremenda afinación de los campos cuánticos, no tiene ninguna explicación. Pero lo que sí sabemos es que si no se diera esa afinación, no podría existir ni materia, ni podría existir energía como nosotros lo conocemos. Y probablemente de ninguna otra forma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que va en la línea de lo que nos dijo Santo Tomás. Es decir, esto significa que esa materia o esa energía o esos campos cuánticos no se han dado esa afinación a sí mismos. Ese es el argumento de Santo Tomás. Entonces, el hecho mismo de que pueda existir un universo con una afinación tan extrema habla de una inteligencia que no se encuentra en la misma materia. Eso en cuanto a los campos cuánticos, que es lo propio de cada una de las partículas que existen y que reconoce la ciencia. Pero luego tenemos el otro problema, que es el problema de las leyes. Y resulta que las leyes también tienen su propia afinación. Ya nos habíamos encontrado en el tema del movimiento, nos habíamos encontrado con el tema de las leyes. Nos habíamos encontrado que las leyes, pues, son las que pueden hacer posible que se pase del acto a la potencia, o que se pase de la potencia al acto, quiero decir. ¿Eso qué significa? Eso significa que la afinación de las leyes y la afinación de los campos cuánticos es algo que no proviene del mismo universo y frente a lo cual solo tendríamos dos respuestas, y ahí sí se parece a los argumentos que hemos presentado en otros momentos. O las cosas son así porque son así, lo cual es no dar ningún argumento, o las cosas son así porque hay una inteligencia que está detrás de ese argumento, que está detrás de esas leyes, que está detrás de esa afinación extrema. En síntesis, ¿la quinta vía es válida hoy? Sí, es completamente válida, en cierto sentido es más válida hoy que en el siglo XIII. Lo que Tomás de Aquino podría llamar propósito, en su momento, seguramente correspondía a la ciencia de su tiempo. Entonces él podría ver, por ejemplo, que los animales hacen tales cosas para sobrevivir. Ese argumento, en la medida en que depende de la ciencia del siglo XIII, ya no se sostiene hoy, porque hoy podríamos contradecir eso con lo que se ha dicho de la evolución. Pero la evolución de la ciencia ciertamente sí respalda a Santo Tomás por la afinación extrema de aquellos parámetros que son indispensables para los campos cuánticos, es decir, para que haya materia según los campos cuánticos de las partículas que conocemos y por las leyes que conocemos. Entonces, la quinta vía, vista a la luz de la ciencia de hoy, resulta no solamente verdadera, sino incluso más verdadera, más misteriosa y más atrayente. Cierro con un comentario del Papa Benedicto. Cuando nosotros contemplamos esa afinación extrema del universo, parece que nos estuviéramos acercando al logos de la Biblia, nos estuviéramos acercando a esa palabra creadora, anterior a las cosas, pero también presente en las cosas y que ha hecho posible que todas las cosas existan. Según dice también la Escritura, por Él y para Él existen todas las cosas. Pero no tomamos aquí a la palabra de Dios como argumento, sino más bien desarrollamos el argumento y al terminarlo decimos, se parece a lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.